bienvenida a este recinto oficial del Congreso del Estado de Querétaro con motivo de la clausura del espacio de formación sobre marco jurídico aplicable en asilo y protección internacional en México. Sean todas y todos cordialmente bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos la presencia de Jocelyn Mariscal Ágreda, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria GTPM. Nos acompaña Darla América Anguiano, del Centro de Apoyo Marista al Migrante CAMI. Bienvenida. Agradecemos la presencia de María José Posada, del Proyecto para la Integración Local Profil GIS. Nos acompaña Anaí Valenzuela, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, así como María José Lascano, del Proyecto para la Integración Local Profil GIS. Agradecemos, por supuesto, la presencia de la regidora del municipio de Pedro Escobedo, Norma Soto. Bienvenida. Así como la presencia de Miguel Ángel Herrera, regidor de Tolimán. Bienvenido. Agradecemos la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones, medios de comunicación y público en general. En este acto escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de Jocelyn Mariscal Ágreda. Listo. Muy bien, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos este tiempo y compartirles que este conversatorio de pendientes legislativos para garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo en México y su aplicabilidad en Querétaro es la representación de la culminación de este espacio de formación sobre el marco jurídico aplicable en asilo y protección internacional en México, el cual se realizó de julio a septiembre de este año de forma presencial en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, así como en los congresos del Estado de Querétaro y de Tlaxcala. Y agradecemos mucho, damos la bienvenida a todas las entidades que están convocando y particularmente a la Comisión de Atención a las Migraciones a través del diputado Juan José Jiménez Yáñez, quien preside esta comisión y quien pues nos manda sus saludos y sus sinceras disculpas, ya que se encuentra mal de estado de salud y no nos pudo acompañar de forma presencial, pero bueno, agradecemos como a todo el equipo, a Miri que anda por acá Martínez, por todas las gestiones para poder realizar con éxito este evento. Esperamos que esta actividad pueda ayudar a la reflexión de los trabajos que hemos estado llevando a cabo durante estos meses y bueno, ahora mismo podremos continuar con el programa para poder contarles un poco más sobre lo que fue este espacio de formación, sobre algunas conclusiones y sobre el contexto particular del Estado de Querétaro en la materia de los temas que nos interesan. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estos momentos para compartir con ustedes el contexto de la situación de las personas refugiadas aquí en Querétaro. Bueno, pues como nosotros sabemos, México es un país con dimensiones migratorias diversas. México es un país en el que las personas llegan, transitan, salen, retornan a sus países de origen, por lo que el entramado jurídico es muy complejo y tiene que atender pues, a todas las necesidades que estas personas tienen consigo. Por eso, el derecho de buscar y de recibir asilo por los estados constituye un elemento esencial del régimen de protección internacional de los refugiados y es claramente reconocido en el marco de protecciones de los derechos fundamentales. Esto se enmarca dentro de tratados internacionales sobre la materia que imponen a los estados la obligación de proteger a las víctimas de persecución en sus estados de origen. Pues bueno, es muy importante desde este momento recordar la diferencia entre una persona migrante y una persona refugiada. Una persona migrante es toda aquella persona que sale de su lugar de origen no por un motivo de persecución, sino un motivo pueden ser distintas razones, oportunidades laborales, oportunidades familiares, por temas educativos. Por el contrario, recordamos el término de persona refugiada, que es toda aquella persona que se ve obligada de salir de su país de origen por motivos relacionados a la raza, la religión, opinión política, nacionalidad, por el género. Entonces, estas personas al salir de su país de origen por estos temores fundados de persecución, pues no pueden regresar al mismo. Entonces, es obligación de estados que forman parte de distintos tratados internacionales, pues brindarles esta protección, que es el caso de México.
La protección de las personas refugiadas en el derecho internacional y el reconocimiento de asilo como un derecho fundamental surge a partir del desarrollo de conceptos legales muy importantes. Es aquí que nosotros podemos mencionar la Convención de 1951 y su protocolo en 1967. Estos dos instrumentos que trabajan en conjunto son un parteaguas fundamentales para brindar la protección a las personas en un contexto de huida de su país de origen. Es así que México en el año 2000 ratificó estos tratados. El papel de ACNUR en este conglomerado de tratados pues es muy importante. ¿Y por qué? Porque nosotros trabajamos de la mano con otras organizaciones para llevar a cabo pues de forma puntual lo que señalan las convenciones y protocolos que se acaban de mencionar. El principio más importante de la Convención de 1951 es el principio de la no devolución, que implica que ninguna persona debe de ser o debería de ser devuelta a su país de origen, ya que su vida o su libertad pueden correr peligro. Dentro de esta convención hay otros principios que también son muy importantes y son una guía para las legislaciones, el poder integrarlos a su contexto jurídico, como son el principio de no sanción por ingreso irregular al territorio del país de asilo, no detención arbitraria, no discriminación, confidencialidad y notificación consular, así como el más importante, que es el derecho de buscar y de recibir asilo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas, constituido por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1949 e inició sus labores en 1950. Todo esto con la conformación del protocolo y la Convención de 1951, derivado de todos los desastres ocasionados por la guerra. Es así que ACNUR tiene el mandato de protección y salvaguarda de las personas refugiadas o personas solicitantes de asilo. También para que ellos puedan ejercer su derecho a la solicitud de asilo en los estados en donde se encuentren y apoyar a los gobiernos para la búsqueda de soluciones duraderas de estas personas. En México, el órgano encargado de de brindar este reconocimiento a las personas refugiadas es la COMAR. La COMAR es la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, fue creada en 1980. ACNUR cuenta con representación aquí en México desde 1982 y desde su llegada aquí en México a la fecha, ha trabajado muy de la mano con la COMAR para dar lugar a esta estrecha colaboración y poder fortalecer los procesos llevados a cabo por el organismo para brindar la protección a las personas solicitantes de refugio. Si bien, nuestro país es uno de los principales corredores de la migración y tránsito, en años recientes vemos que estos flujos migratorios han aumentado. Es así que en este contexto y en el año 2021, México pasó a ser el tercer país con el mayor número de solicitudes de asilo a nivel global, justo por debajo de Estados Unidos. A finales del 2021, por ejemplo, se registraron 131.414 solicitudes, siendo el mayor número de solicitudes registradas en ese año aquí en México. Y durante el 2022, esta tendencia se mantuvo e incluso aumentó, siendo así que las principales nacionalidades solicitantes de asilo en nuestro país son hondureños, cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Sin duda, el incremento de solicitudes genera retos para todos los estados y para todos los gobiernos, así como para todos los actores gubernamentales, de sociedad civil y organismos internacionales que deben tener una visión muy clara de asegurar la protección de las personas refugiadas, así como para reducir los movimientos irregulares. Resulta imprescindible asegurar mecanismos de accesos justos y eficientes a personas que cuenten con necesidades específicas de protección. También el fortalecimiento de capacidad continua y, muy importante, la sensibilización de las instituciones gubernamentales y actores clave, de manera que se pueda garantizar condiciones seguras y dignas para que las personas puedan incluirse en la sociedad en México, concretamente aquí en Querétaro. Desde la oficina de ACNUR en Querétaro, nosotros tenemos presencia aquí desde el año 2019.
con el objetivo de promover la integración local, económica y social de las personas refugiadas, así como para brindar orientación y asesoría a quienes buscan iniciar un proceso de asilo o ya tienen un reconocimiento de la condición de refugiado. Al día de hoy se han atendido a más de 1.500 familias con necesidades distintas de protección, por lo que la vinculación con autoridades y actores relevantes ha sido nuestra prioridad. Esta búsqueda de aliados estratégicos nos ha permitido brindar capacitación en temas de fortalecimiento de protección internacional, acompañamiento en rutas de atención y lograr la inclusión de personas refugiadas en distintos programas, tanto municipales como estatales, así como acompañamiento en temas legislativos, como es este espacio, e identificar actores locales quienes se beneficien de la diversidad cultural que trae consigo el acoger a grupos de distintas nacionalidades, como son las personas refugiadas. Sin embargo, desde ACNUR vemos que aún hay mucho que hacer, principalmente en temas de coordinación con autoridades, para poder seguir procurando una integración exitosa a las personas que buscan llegar aquí a Querétaro, así como en estos temas tan importantes que les comento de sensibilización. Resulta imprescindible asegurar el acceso de personas para su integración en la sociedad. Esto se puede lograr a través de la lucha contra la xenofobia, la desinformación y la concientización de los retos y dificultades que atraviesan las personas refugiadas que llegan aquí a Querétaro para encontrar alguna vivienda digna, un trabajo con un sueldo competitivo que les permita pues, alcanzar sus necesidades básicas como son la alimentación. Dicho de esta forma, desde ACNUR reconocemos la importancia de estos espacios de formación, en donde se busca identificar las necesidades de fortalecimiento en materia de protección internacional, con el objetivo de generar las propuestas legislativas en beneficio de la población refugiada. Es por eso que desde nuestra oficina de ACNUR y ACNUR a nivel nacional, pues tenemos el compromiso de que estos espacios se sigan brindando y poder brindar también desde nuestro lado el acompañamiento y conocimiento técnico que se requiera. Muchas gracias. Sobre obligaciones estatales en materia del derecho de solicitar y recibir asilo, porque como comentamos a lo largo del curso, hemos querido compartir como las reflexiones sobre en dónde están las responsabilidades a nivel federal, pero también qué es lo que se puede hacer desde los gobiernos locales y particularmente en el estado de Querétaro, pues hemos tenido la oportunidad de tener trabajo y vínculo con las organizaciones de sociedad civil que trabajan este tema. En esta primera mesa que vamos a tener el día de hoy, vamos a tratar de compartir desde las propias organizaciones que nos acompañan el día de hoy sobre la implementación de políticas públicas y protocolos de actuación, un poco sobre la identificación y canalización a la Comar y sobre la importancia de la vinculación interinstitucional, ¿no? Entonces vamos a tratar de conversar sobre estos puntos y justo por ello veíamos la importancia de al inicio que nos acompañaran desde ACNUR para compartir un poco del contexto de lo que ocurre en Querétaro, ¿no? Para pensar y repensar que digamos las personas con necesidades de protección internacional pues son sujetos de derecho, pero no es un ámbito que solamente le corresponde a nivel federal, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar con la primera participación y donde nos acompaña la colega Darla y le voy a ceder la palabra para que podamos iniciar como esta conversación. Vamos a tener también un espacio para poder intercambiar algunas ideas con ustedes que nos acompañan el día de hoy y pues poder también hacer como algunas preguntas para poder continuar con la conversación. Entonces, ahora mismo le paso el micrófono. Bueno, pues agradezco, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Agradezco muchísimo el espacio y también reconozco también el valioso trabajo que se ha ido llevando desde hace tiempo con este proyecto y todas las participantes y los participantes pues también, ¿no? Que sea un espacio que puedan replicar y que puedan difundir y que pueda servir para la protección de personas migrantes y refugiadas.
Cuando hablamos de las obligaciones estatales en materia de protección internacional o en materia de asilo o en materia de temas que tienen que ver con el derecho internacional, de pronto nos parece como si fuera un tema lejano o alejado para la protección de los derechos humanos de las personas que atiende cualquier servidor público o que atiende o con la cual convivimos cualquier ciudadana o cualquier ciudadano. Sin embargo, me gustaría hacer como un enfoque, sí, primero desde el derecho internacional de los derechos humanos, para situarnos en dónde dónde se encuentra el derecho a solicitar protección internacional, o como se le nombra ya ahora, el derecho a solicitar asilo, ¿no? Que también es reconocido así por el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos 3 instrumentos importantísimos a nivel… sí, la slide siguiente, por favor, sí. Tenemos 3, digamos, instrumentos internacionales de donde surge o de donde emerge el derecho internacional de los refugiados, y es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14 sitúa también el derecho a la protección internacional o el derecho al asilo, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 22.7, ¿no? También ahí lo podemos encontrar. Son 3 instrumentos que nos sitúan a nivel internacional y que legitiman también el derecho a solicitar la protección internacional o el asilo, la importancia de… estos instrumentos han sido, pues sí, firmados y ratificados también por el Estado mexicano. Entonces, desde ahí también se sitúa, ¿no?, digamos, esta vinculación. Siguiente slide, por favor. También para fundamentar la protección internacional, o sea, desde las autoridades tanto municipales, estatales, federales, es bien importante tomar en cuenta que no solamente contamos con instrumentos que nos da el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional de los refugiados, sino que también tenemos ya opiniones consultivas de la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos habla específicamente de la protección internacional, ya que se tenía como esta duda de, bueno, ¿el derecho a solicitar asilo es una prerrogativa del Estado o es un derecho que se tiene que solicitar? Entonces, la opinión consultiva del 25 del 2018 nos habla justamente… marca los 2 sentidos, y cito ahí abajo la parte verde, lo pueden encontrar así tal cual el link para que puedan irse a la opinión consultiva, pero lo medular es que establece que el derecho al asilo es un derecho humano que el individuo puede exigir, pero que al mismo tiempo le corresponde digamos que la obligación o la responsabilidad recae también en el Estado de generar digamos el acceso para este derecho. O sea, es en ambos sentidos, es una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, no es una prerrogativa solamente del Estado, sino que es un derecho que una persona puede solicitar, pero también el Estado tiene la responsabilidad de generar digamos, los procesos para poder acceder a este derecho, ¿no? Hay casos en países, y bueno, aquí ya lo compartía mi colega Nay, ¿no? Está por mandato, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene digamos, este mandato específico para los refugiados, para la protección de las personas refugiadas o sujetas a protección internacional, pero hay países en donde no se encuentra, digamos, pues una ley o una normativa o un marco legal que enuncie cómo se puede acceder a la protección internacional, ¿no? Entonces es ahí donde entra el ACNUR para poder solventar, digamos, el acceso a este derecho, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí en México tenemos ya varios instrumentos legales que regulan y también nos muestran cómo se puede acceder al derecho a la protección internacional. Siguiente slide, por favor. Primero, bueno, vamos a partir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 11 es clarísimo cuando dice que toda persona tiene derecho a recibir asilo y a buscar asilo, ¿no? El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento del asilo político se realiza de acuerdo a los lineamientos que las leyes mexicanas
aplicables pues sean las aplicables. Entonces, desde el artículo 11 nos están hablando en nuestra Carta Magna cómo es que toda la persona que transita por México tiene derecho a solicitar o a buscar este asilo. Y las leyes que lo complementan o que digamos que son específicas para solicitar, pues tenemos nuestra ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, que marca justamente digamos como las reglas o las normas por las cuales una persona puede solicitar asilo. También tiene su reglamento, ¿no? Esta ley muy completa, y además enmarca en dónde están situadas las responsabilidades de todas las autoridades. Lo vamos a ver en las siguientes slides, pero cómo se sitúa la responsabilidad de diferentes instituciones y de diferentes niveles de gobierno para poder acceder a la protección internacional, que es en donde encuadra muy bien la responsabilidad, en este caso del Estado de Querétaro, para poder acceder, facilitar o cómo promover el derecho a la solicitud de protección internacional. También esta ley, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que es una ley a nivel federal, contempla los principios del derecho internacional de los refugiados, que son la no devolución, bueno, no sé si ya los conocían, pero es el principio a la no devolución, el principio a la no sanción por ingreso irregular en el territorio mexicano, la no detención arbitraria, el interés superior del menor, también es uno de los principios del derecho internacional de los refugiados, la no discriminación y algo bien importante, la confidencialidad. La confidencialidad es bien importante para atender la protección internacional o atender a las personas que son sujetas a protección internacional, porque tienen este principio básico de no notificación consular por el simple hecho de ser una persona que solicita protección internacional porque su vida, libertad o seguridad corren peligro en su lugar de origen. Entonces, si una autoridad violenta la confidencialidad de una persona que es sujeta a protección internacional, estaría rompiendo con la seguridad o la total confidencialidad de la persona por la cual está buscando la protección, ¿no? Entonces es bien importante este principio del derecho internacional de los refugiados para poder, como cuadrar la responsabilidad del Estado que puede llegar a tener en la atención con las personas. Siguiente slide, por favor. ¿Quiénes tienen derecho a solicitar y recibir asilo y qué personas son sujetas a protección internacional? Porque de pronto podemos escuchar diferentes términos, ¿no? Una persona refugiada, una persona solicitante, todavía no es refugiada porque todavía no le dan el otorgamiento de refugiado porque apenas lo está solicitando, ¿no? O una persona tiene, ya le dieron su resolución, la Comisión Mexicana del Refugiado, pero tiene el término de protección complementaria, ¿no? O sea, hay muchos términos que marca la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria, pero que todos esos se cuadran en protección internacional, por eso ahí ponemos esta pregunta. Entonces, ¿quiénes son sujetas a protección internacional? Todas las personas que se encuentran en este marco, ¿no? Todas las personas, o sea, primero, todas las personas, cualquier persona que sea extranjera, tiene derecho a solicitar asilo, ¿no? Ya la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y la Comisión Mexicana de Refugiados se encargará de determinar si es o no una persona refugiada a través de su proceso de 45 días hábiles que se convierten en un año de pronto, un año y medio en la praxis, pero es la comisión, es la autoridad por excelencia, digamos, para poder otorgar el reconocimiento. Sin embargo, cualquier persona puede solicitar el derecho al asilo, puede acceder a este derecho, sin limitaciones, sin excepciones, pues que tú eres de tal nacionalidad, no, o sea, toda persona puede solicitar asilo, ¿no? Sería una violación grave incluso al derecho internacional de los refugiados no promover o no ejercer o no facilitar o no prestar el acceso a este derecho bien importante. Entonces, después de esto, toda persona tiene derecho a solicitar asilo, sí, y después, ¿quiénes son sujetas a protección internacional?
Primero, las personas que son solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, aunque no tengan otorgamiento o resolución o reconocimiento de la condición de refugiado, por ser solicitantes ya se les otorga la protección internacional. Las personas que ya son reconocidas como refugiadas también, las personas apátridas, las personas que son asiladas políticas, las beneficiarias de protección complementaria y las beneficiarias de la condición de estancia temporal por razones humanitarias. O sea, esto tiene que ver más con la ley sobre, la ley de migración y más como con un tema del artículo 52, fracción quinta de la ley de migración, pero contempla en el marco de la protección internacional. Entonces, todas estas personas son personas sujetas a protección internacional. Siguiente slide, por favor. ¿Se puede pedir asilo a las autoridades municipales y estatales? Decimos que por excelencia tenemos una ley que regula la protección internacional en México, que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, por excelencia. Sin embargo, si una persona migrante o sujeta a protección internacional solicita a un policía municipal, a una persona del IMSS, a un servidor, a una trabajadora social del Hospital General del Estado de Querétaro, a una, servidora pública del CRIC, ¿no? Sí tiene, o sea, sí puede solicitar asilo ante esas autoridades. Entonces, sí, las personas, las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de respetar el acceso al derecho al asilo. Esto no lo digo yo. Lo dice el artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y el artículo 18 de su reglamento. O sea, lo dice claro, no lo dice el CAMI, no lo dicen los abogados, lo dice la ley, el artículo 21 y el 18 de su reglamento. Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de solicitar el reconocimiento al asilo deberá sí o sí, incluso en el reglamento lo complementa en el artículo 18, que tiene 72 horas para mandar notificación, en este caso a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Entonces, sí, no lo digo yo, lo dice nuestra ley a nivel nacional, que todo servidor público, municipal y estatal tiene derecho a respetar el derecho a la solicitud de protección internacional, ¿no? Idealmente se solicita ante la Comisión Mexicana del Refugiado, el acrónimo está como COMAR, comúnmente se hace ante el Instituto Nacional de Migración, pero esto implica que tiene que haber como una coadyuvancia, una cocoordinación entre la Secretaría, como son de jurisdicción federal y el INAMI y la COMAR, pues bueno, tienen como por ahí como mayor sinergia de actuación. Sin embargo, por excelencia se tiene que solicitar, o sea, si yo soy un policía municipal y una persona me dice es que tengo miedo de huir, tengo que sí o sí, 72 horas, de acuerdo al artículo 18 de la ley del reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria de Asilo Político, que tengo que notificarle a la Comisión Mexicana del Refugiado, ¿no? Sí o sí, porque si no incurriría en responsabilidad sobre el Estado y ahí lo menciona, ¿no? Eso ya es una responsabilidad de una autoridad administrativa a nivel federal o a nivel municipal o a nivel estatal, sí entraría en responsabilidad de servidores públicos. Siguiente slide, por favor. También desglosa muy bien, ¿no? Una vez el artículo 21, una vez presentada formalmente la solicitud, ninguna autoridad, acuérdense que hablamos al principio del derecho, de los principios del derecho internacional de los refugiados, la confidencialidad. Entonces, ninguna autoridad puede proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares de su país de origen del solicitante, a menos a que se cuente con una evidencia del consentimiento expreso por parte de la persona que está solicitando la protección internacional. Entonces, no, pues que yo soy del IMSS y entonces ya le notifiqué al consulado de Guatemala que esta persona se encuentra aquí, pero es sujeta a protección internacional. Violé, primero, el derecho internacional de los refugiados, segundo, el derecho internacional de los derechos humanos, tercero, una ley, el artículo 11 de la Constitución, cuarto, y bla, bla, bla. Y entonces así se finca la responsabilidad
de parte de las autoridades municipales, estatales y federales al no cumplir o atender los principios del derecho internacional. Siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, algo bien importante que queremos también poner como sobre la mesa es la protección internacional sobre las infancias y las adolescencias en el estado de Querétaro. ¿Cómo es que se vive la protección internacional de las infancias que vienen acompañadas o no acompañadas, pues digamos, en este tenor o en este contexto, ¿no? Hay una opinión consultiva de 21 del 2014 que habla justamente de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en contextos de migración o en necesidad de protección internacional. Y nos hablan ahí de la evaluación con garantías de seguridad y privacidad con el fin de proporcionar un tratamiento adecuado a las infancias. Si nos vamos a nuestra Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, si nos vamos a la Convención del Niño, nos vamos a identificar ahí cómo es que tiene que ser un debido proceso para la atención de las infancias. Y tienen ahí sí un súper reto con el tema de la unidad familiar. Eso lo dice el artículo 6 y 9 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de la unidad familiar, que es prioridad para la atención de las infancias y adolescencias que quieren solicitar protección internacional, porque ¿qué pasa en la realidad? Una infancia quiere solicitar protección internacional y lo primero obviamente es a la Procuraduría de Niños, Niños y Adolescentes, que es la PEPENA, la que tendría que atender esta temática, pero de pronto les deportan, y la familia se encuentra aquí en México. Entonces también existe, por desconocimiento en esta medidas de restitución de derechos, desconocimiento de las opiniones consultivas, del derecho internacional de los refugiados, incluso de la protección internacional específica de infancias y adolescencias, que tienen que tomar en cuenta sí o sí, porque además estamos hablando de infancias y adolescencias, ¿no? Con el interés superior del menor es un gran reto para las autoridades a la atención, pero por otro lado es un gran área de oportunidad para poder actualizarse y poder atender pues la importancia de esta responsabilidad. Siguiente slide, por favor. Entonces, hablábamos de cómo es que entra la responsabilidad del Estado, de Querétaro, específicamente con autoridades municipales y estatales, para la protección internacional. Tenemos 3 grandes artículos, tenemos más obviamente, pero no las iba a poner. Está el artículo 55 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Me quiero fijar mucho, bueno, quiero situarlos mucho en que estoy utilizando este instrumento, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria. No la pongo ahí, pero que sepan que esa slide es de esa ley. El artículo 55, el 15 fracción 8 y el artículo 56. Sí, es que tengo miopía y ya no veo muy bien. Pero bueno, el artículo 55 nos habla como de la cocoordinación, y ahí lo resumo, traté de resumirlo un poco, de que la Comisión Mexicana de Refugiado, o bueno, a nivel gobernación, tiene que coordinarse con las autoridades municipales y estatales para poder atender el acceso, la asistencia, la protección internacional. El artículo 15, fracción 5, fracción 8, también nos habla un poco de, a ver, aquí lo tengo, establecer bases y procedimientos de la coordinación entre las dependencias y las entidades gubernamentales de diferentes niveles de gobierno, ¿no?, que participan en la atención a los refugiados. Aquí no nos mencionan si es del Instituto Nacional de Migración o si es específicamente en una temática. Nos engloba las atención a los refugiados, todo lo que tiene que ver la integralidad y la dignidad de las personas refugiadas. Y el artículo 56 nos habla de brindar facilidades a los solicitantes y refugiados para el acceso a beneficios de programas de conformidad con las normativas aplicables, ¿no? Pero aquí es bien importante también que nos habla de la asistencia social hacia las personas sujetas a protección internacional, y no solamente le compete a la autoridad federal, le compete también a los municipios y a los estados poder facilitar facilitar el acceso a estos derechos. Siguiente slide, por favor. Bueno, antes de eso, ahí déjenlo, por favor. Me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Como las responsabilidades de las autoridades, bueno, la responsabilidad de todas las autoridades municipales, estatales y federales tienen que sí o sí garantizar los derechos humanos de todas las personas, ¿no?
tenemos que ponerlas y partir de un mismo piso común. Es decir, el respeto de los derechos humanos va para cualquier tipo de ciudadana y ciudadano, sea mexicano, sea extranjero, sea indígena, sea una mujer trans, sea una niña, un niño, de cualquier índole, ¿no? Es un piso común el que se pone la garantía o el acceso a los derechos humanos. Entonces, en ese tenor, tenemos que comenzar, o sea, como autoridades, como ciudadanas, como sociedad, ¿no? En general, a empezar a diluir ese tipo de brechas para que todas las personas entendamos que lo que se está exigiendo con la protección internacional no es algo más que se está exigiendo, o no es que estamos pidiendo algo distinto para las personas migrantes o para las personas sujetas a protección internacional. Estamos pidiéndolo desde un piso común que son los derechos humanos, que no lo decimos las organizaciones de la sociedad civil, no lo dicen las agencias internacionales, o sea, lo dicen los derechos humanos, ¿no? En general, y desde ahí partimos. Entonces no estamos pidiendo algo más a las autoridades, o no estamos pidiendo que hagan algo más, o sea, que algo diferente, ¿no? Sino que lo estamos situando desde los derechos humanos en general, para que, sin embargo, en esto atraviesan las personas migrantes y refugiadas, ¿no? Principalmente las personas sujetas a protección internacional. Entonces, estamos pidiendo que se tenga un acceso digno, no solamente para todas las personas sujetas a protección internacional, sino para cualquier persona que enmarque cualquier brecha o que tenga cualquier tipo de vulneración a sus derechos humanos, ¿no? Eso es algo bien importante, como de empezar a diluir este tipo de narrativas y este tipo de brechas, ¿no? Que de pronto es que las personas sujetas a protección o refugiadas les están pidiendo más cosas, ¿no? ¿Y en dónde se quedan las personas mexicanas? A ver, estamos partiendo desde un piso común de los derechos humanos, o sea, si el Estado respeta y las autoridades respetan los derechos humanos de cualquier persona, van a respetar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, porque antes de ser personas sujetas a protección internacional, son personas, ¿no? Antes que ser una persona gay, una persona de la comunidad LGBT, es una persona. Entonces, si nos ponemos y nos situamos en un terreno común como ese, pues empezaremos a partir como de unas brechas o narrativas de distinta perspectiva. Siguiente slide, por favor, y última. Entonces, la garantía del derecho al debido proceso es responsabilidad de toda autoridad. Actualizarnos, capacitarnos, informarnos y sensibilizarnos también lo es. Esto dará un paso a que el cumplimiento de la protección internacional en cualquier nivel de gobierno sea la regla y no la excepción. Entonces, bueno, con esto me gustaría cerrar. Siguiente slide, por favor. Muchísimas gracias. No sé si tengan dudas o comentarios o si se van a abordar después. Pero siguiente slide, si no, muchísimas gracias. Por esta presentación, y justo después de escuchar a la colega Darla, pues nos queda como bastante claro como el quehacer desde los congresos locales y los municipios en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo procedimental, desde lo operativo, desde el nivel de competencia, y a lo largo del curso estuvimos justamente reflexionando sobre algunos retos que se enfrentan las personas con necesidades de protección internacional justamente pues en los estados distintos en el país, ¿no? Desde la duración para determinar, como lo comentaba Darla, como la condición o no de refugiado u otra protección. Y bueno, justamente en el transcurso de este curso de formación, en algún momento pues nos hacíamos la reflexión, ¿no? ¿Los derechos prescriben? Pues no, ¿no? Entonces, justamente esas reflexiones nos llevan a analizar justamente en la ley el por qué hay por ejemplo, un tiempo determinado para poder solicitar la condición de refugiado si los derechos no prescriben, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo como diferentes reflexiones a lo largo del curso que nos han ayudado pues justamente a identificar, y lo veremos hacia el final del conversatorio del día de hoy, qué es lo que podemos hacer, qué es desde los congresos, no sociedad civil
solamente, sino desde lo legislativo para poder reforzar, modificar, como bien decía la colega, lo que ya existe, pero también pues a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar todavía en la ley, que pueden pues garantizar el acceso al derecho de solicitar y recibir asilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, les voy a dar la palabra a nuestras colegas de GIS para que también podamos seguir conversando sobre la importancia de la vinculación interinstitucional desde una perspectiva pues también local. Entonces, les cedo acá la palabra a las colegas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a todos y a todas ustedes. Muchas gracias a quienes han organizado este espacio. Algunas personas ya nos conocen. Mi nombre es María José Posada y soy asesora técnica del proyecto para el fortalecimiento de la integración local de la cooperación técnica alemana. Y el día de hoy, bueno, nosotros les queríamos socializar, abonando a lo que ya han presentado nuestras compañeras, cómo desde la práctica hemos hecho algunas actividades y cómo nosotros vemos cómo podemos fortalecer la garantía del derecho a solicitar y recibir asilo en México y cómo podemos garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes y refugiadas, quienes transitan en el Estado y quienes quieren quedarse a vivir en el Estado, quienes han hecho vida en el Estado y en sus municipios. Y desde ese sentido lo platicaremos como con cosas como bastante prácticas que nosotros hemos hecho, así como un enfoque de vinculación interinstitucional, porque si algo nos ha dejado este espacio es el trabajo conjunto, el trabajo con diferentes organizaciones y con diferentes actores que nos hemos ido aliando en este proceso. Entonces, ese es un poco lo que querremos platicar el día de hoy entre mi tocaya María José Lascano y yo, pensando desde una perspectiva diferente, ya que el plano legal, ¿no? ya lo pusieron las colegas del ACNUR y las colegas de CAMI. Entonces, la siguiente, por favor. Como saben, bueno, voy a remontarme un poco a qué hacemos desde Profil. Buscamos fortalecer los procesos de inclusión y de integración en el Estado de Querétaro. Nosotros buscamos que las personas que se quieren, que se están integrando puedan tener satisfechas o puedan acceder plenamente a sus derechos, al mismo tiempo de poder pensar que estas actividades van a fomentar el desarrollo y van a considerar a las personas de las comunidades de acogida. Para nosotros es bien importante pensar que este es un proceso a doble vía. Siempre las personas llegan a aportar y las comunidades se ven beneficiadas también de este proceso. Entonces, para nosotros en cualquier espacio lo vemos desde esta perspectiva y siempre pensamos cómo se puede fortalecer el nexo entre el desarrollo humanitario, ¿no? La asistencia humanitaria en primera instancia, el desarrollo y así una contribución directa a la paz. Entonces, en esta alianza también nosotros nos encontramos con las colegas, con las colegas del ACNUR, incluso físicamente aquí compartimos pues la misma oficina. Entonces, si podemos cambiarle, por favor. Rápidamente, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos los diferentes ejes de acción o áreas de intervención, que eso es todos los espacios donde nosotros podemos desarrollar actividades. Entonces, desde trabajamos con estructuras y políticas en comunidades de acogida, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo con autoridades, un poco como lo que estamos haciendo en este espacio, pero también trabajamos fuertemente el tema de integración económica. Trabajamos fuertemente también en la promoción del emprendimiento, cómo podemos impulsar a las personas migrantes y refugiadas que puedan llevar a cabo actividades de emprendimiento. Tenemos actividades muy específicas que van totalmente enfocadas a los procesos de integración social y cultural en las comunidades de acogida y cómo estas comunidades también, como les comentaba, se ven beneficiadas de esta participación de las personas migrantes y refugiadas. Tenemos un área de construcción de paz, de convivencia pacífica y transformación de conflictos. Y finalmente, bueno, una mucho más técnica a nivel federal que tiene que ver con asesorías de políticas de protección e integración. Y bueno, les presentaba este marco del proyecto en general para entender cómo podemos llevar a cabo o cómo hemos desarrollado, estamos próximas a concluir el proyecto, cómo hemos llevado actividades en específico, que permiten abonar a estos procesos de integración y poder garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. La siguiente, por favor. Pues aquí les vamos a contar un poco la historia, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en Profil, y esto abona mucho al trabajo que estamos haciendo el día de hoy,
identificamos ciertos retos. Identificamos muchos retos que estamos viendo que se están cumpliendo con las actividades que se han desarrollado y que siempre nos remontan un poco al tema de la coordinación. El primero tiene que ver con una coordinación entre actores. Había una falta, bueno, hay, ¿no? Pero estamos buscando cómo zanjarla, una falta de claridad sobre los alcances y de las competencias, la diversidad de agendas y a veces tampoco, y eso creo que sigue siendo un reto pendiente, no hay los canales de comunicación adecuados. No tenemos un espacio de coordinación interinstitucional que hubiese podido ser el Consejo de Atención a las Migraciones para que todos y todas nos pudiésemos sentar para ver cómo mejoramos estos procesos de coordinación. En segunda instancia, tenemos el marco normativo. No solamente hay un desconocimiento, como también lo que platicaba hace un momento Darla, también hay una falta de una visión de interseccionalidad, ¿no? de cómo está construido el marco normativo. Y pues no había un enfoque de derechos humanos en esto. Entonces, lo que parte del proceso que hemos venido hablando, bueno, es cómo se adopta la ley para la atención a las migraciones en el 2020, pero detectamos que sigue teniendo brechas y áreas de mejora, y entonces ahí es también donde se fueron enfocando los esfuerzos junto con nuestras colegas. Lo comentaban también Anaí al inicio, lo retomaba Darla en su momento, pues necesitamos seguir trabajando en la sensibilización, no solamente de los diferentes grupos de atención de personas en movilidad, que es diferente los temas que va a requerir o cómo debe ser, cómo generarse políticas públicas una persona refugiada, una persona en retorno, a una persona en situación de desplazamiento forzado interno, reconocer estos diferentes tipos de personas en movilidad para poder generar las respuestas diferenciadas. Y creo que también ahí hemos buscado abonar, pero es una brecha que tenemos pendiente. Siguiente, por favor. Acceso a presupuestos públicos y fondos. Bueno, hemos trabajado muy de la mano también con nuestros colegas los regidores que atienden los temas de migración y sabemos que el tema de recursos pues es algo que nos pega a todos y a todas, y no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal e incluso a nivel federal. Pero es necesario poder garantizar esquemas de financiamiento para que se puedan, para que podamos llevar actividades que permitan dar incluso el seguimiento a los procesos que se están llevando a cabo. Necesitamos contar con información veraz, clara y accesible, si bien, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, que es la UPM-RIP, tiene un centro de estudios estadísticos, mucha de esta información a veces no llega o no baja a quienes hacen política pública, a las organizaciones, a quienes están en la atención. Entonces es necesario tener más información y también complementarla, porque puede llegar a haber una brecha entre lo que pasa en el terreno con lo que pasa en las cifras de manera como oficial, ¿no? Una precariedad en la inserción económica que tiene que ver tanto por el desconocimiento en el sector privado de las trabas, ¿no?, que se le ponen a la empleabilidad, falta de un sistema financiero incluyente, es un tema que nosotros recurrentemente junto con nuestros colegas hemos visto, ¿no?, la falta de acceso a productos financieros, y no solamente tiene que ver con una cuenta de banco, tiene que ver qué pasa si una persona quiere un crédito para emprender, para comprar una casa, no existen estos, no existen, ¿no? Y por más que a veces sí está en términos conceptuales o legales, pues no llega a permear en la realidad de las instituciones bancarias, de las instituciones financieras. Y finalmente, bueno, tenemos una nula participación de las personas migrantes y refugiadas en las discusiones, espacios, planes, programas y políticas públicas. Y esto es bien importante que lo tengamos detectado, porque mucho hablamos de las personas, ¿no?, migrantes, refugiadas, personas desplazadas en situación de desplazamiento forzado interno, y muchas veces, si no es que la mayoría, no ocupan estos espacios, no están al centro de las discusiones, no participan en estos espacios. En ese sentido, reconocemos el esfuerzo que ha hecho el diputado Juan José Jiménez para poder desde un inicio invitar, convocar y tomar y escuchar a las, como se llaman, ¿no?, las comunidades extranjeras que viven en el Estado. Pero falta mucho más y tenemos que recordar que al centro pues tendrían que estar, o sea, de nuestro quehacer tendrían que estar las personas y escucharles. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues estos son los retos que hemos detectado, muchos se vinculan con lo que ya comentaban mis colegas
Y entonces, pues nosotros desde Profil hemos llevado algunas actividades que buscan mejorar directa o indirectamente las condiciones de integración de personas en situación de movilidad humana. ¿Por qué decimos indirectamente? Porque muchas veces hemos utilizado este símil, mi tocaya y yo en nuestro trabajo, de que actuamos con una fundación de segundo nivel. Nosotros, si bien no brindamos atención directa a las personas, como en el caso de CAMI o como en el caso de ACNUR, sí trabajamos con las instituciones, con los actores que a su vez van brindando la atención directa. Entonces es como si fuese un trabajo como de segundo nivel y nuestra vinculación es indirecta. Para nosotros es fundamental potenciar el trabajo de vinculación intersectorial y la construcción de las redes de actores. Las actividades que luego les platicaremos son ejemplos de cómo a través del trabajo coordinado y de un trabajo en red se pueden mejorar y se pueden alcanzar más resultados. Es fundamental articular, mejorar esta articulación entre la maquinaria de organismos que están operando en las comunidades de acogida. No todos hacemos todo y no todos debemos de hacer todo, pero si yo ubico que organización A brinda esto, organización B hace esto, que se puede ayudar, ¿no?, de una manera como muy tangencial, pues eso nos fortalece y creo que al final lo que tendríamos que estar pensando es un sistema de acogida del Estado, de diferentes, que tenga diferentes actores, que permita mejorar el acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas. Entonces, para nosotros es bien importante seguir trabajando y seguir construyendo esta red de actores para que puedan trabajar incluso por inercia propia. Como les decía, nosotros nos vamos, ¿no? Y en algún momento estamos dejando estas bases para que puedan seguir trabajando. Y la siguiente, por favor. Generamos puentes de comunicación donde los actores podamos reconocer las obligaciones y las contribuciones en el tema. Hay unos que brindamos asesoramiento técnico, otros financiero, otros legal, ¿no? Entonces, esto es lo que le da pues, mucho más riqueza al ecosistema. E incluso en este ejercicio de ver quién hace qué, buscamos cómo fortalecemos nuestras propias capacidades, ¿no? Este es muy interesante también un ejercicio de autorreflexión de ver, bueno, pues yo necesitaría fortalecer mis capacidades en el tema legal y quién me puede ayudar pues esta organización, ¿no? Y finalmente hay algo que está muy en el DNA de la cooperación alemana que tiene que ver con la recopilación de las buenas prácticas. Hay cosas que se están haciendo bien y deberíamos de estarlas compartiendo. Hay cosas que otros estados y otros municipios están haciendo bien y deberíamos de poder también incorporarles a nuestro trabajo. Bueno, no podrían, pero sería deseable o sería muy útil poder incorporarle a nuestro trabajo. Y es algo que nosotros también constantemente estamos haciendo. Y creo que en este momento le voy a dar la palabra a mi tocaya. ¿Se lo pueden cambiar? Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, yo soy María José Lascano, junto con mi colega María José Posada, también soy asesora técnica del proyecto Profil y bueno, intentaré ejemplificar ya todo este trabajo que ha comentado mi tocaya que hemos hecho desde el 2020 y evidentemente pues lo que queremos resaltar en estos ejemplos es, como decía mi tocaya, pues la articulación y la coordinación entre actores y que eso definitivamente como parte de la cooperación creemos que le da como un mayor impacto no solamente a nuestro trabajo sino al trabajo de las otras organizaciones aliadas con quienes hemos hecho sinergia en estos años. Entonces, adelante por favor. Y bueno, los estamos enmarcando, digamos, como en casos específicos y para evidenciar cómo nos hemos acercado a la responsabilidad estatal y municipal en temas relacionados con el derecho a solicitar asilo y recibir asilo. Adelante. Queremos hablarles de, por ejemplo, bueno, que quizás todos y todas los aquí presentes ya están familiarizados con este trabajo, que precisamente es la construcción de una agenda legislativa para la atención a las migraciones. Y bueno, ahí nosotras como Proyecto Profil consideramos que de manera colectiva hemos abonado pues a esta reflexión y a la construcción de una agenda legislativa pues que de alguna manera ha emanado, ¿no?, de estas discusiones y de esta pues reflexión conjunta y coordinada, que si bien, ¿no?, se ha hecho a través de, digamos, como del impulso de la comisión, pues la participación de los diversos actores, tanto de academia como de sociedad civil, como mismos funcionarios y funcionarias públicas, pues ha hecho como esta parte sustantiva del ejercicio.
Y en ese sentido también creemos que más sustentable, ¿no? En la medida en la que se van sumando actores y se van detonando pues estas redes de colaboración, también permite que las acciones en este sentido sean sustentables en el tiempo. Entonces, ¿qué hemos hecho en términos de la construcción de la agenda legislativa? Bueno, se hizo una capacitación a regidores, a regidoras encargados de la agenda de migración. Si bien recuerdan, pues fue precisamente en esta sala y hubo intervenciones pues que hablaron tanto de la realidad local como de la realidad nacional. Contamos con personas de la Unidad de Política Migratoria, ¿no? Que también hablaron como de este abordaje o de esta postura federal. Entonces, bueno, ahí creemos que fue un buen momento no solamente para hablar de los términos en sustancia, sino también para reconocer o empezar a sondear, como bien decía mi tocaya, qué se está haciendo y qué dudas también se tenían a nivel municipal. Después celebramos el laboratorio legislativo, que fue un ejercicio muy completo y en donde los grupos de trabajo también se podían como ir evidenciando ciertas rutas y vacíos sobre los cuales se podía ir trabajando pues para brindar una mejor atención a las personas en movilidad en cada uno de sus espacios. Después tuvimos un ejercicio de parlamento abierto para las migraciones. Ya esta reflexión se llevó a cabo pues a la luz como de un trabajo legislativo que se estaba realizando, de algunas propuestas muy concretas, ¿no? Que se estaban realizando desde un grupo de trabajo. Y creo que sirvió también mucho como para saber hacia dónde caminar de manera conjunta o precisamente pues qué nos faltaba en términos legislativos para la mejor atención de la población en movilidad. Y por último pues se ha consolidado una red de actores aliados, nosotros le llamamos de esta manera, que desde el inicio, desde la capacitación de los regidores e incluso antes pues se ha estado reuniendo de manera constante para que el trabajo sea sólido, coordinado e incluyente. Siguiente, por favor. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un manual para la prevención y atención de casos de discriminación, xenofobia y racismo en las aulas, esto con la Secretaría de Educación. Y bueno, ha sido la verdad también un ejercicio como muy interesante reconocer que en las escuelas, en las aulas, bueno, son espacios de socialización donde también hay integración, inserción de personas, de niños, niñas y adolescentes migrantes, ya sea por ejemplo desplazados internos, migrantes extranjeros y que bueno, pues que se han suscitado, ¿no? Ciertas circunstancias en donde pues creemos que se puede tener como una intervención directa con las personas docentes y que bueno, pues estamos caminando hacia desarrollar un instrumento que pueda servir a las personas en las aulas para atender este tipo de casos en el sector educativo. Bueno, ahí estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno, específicamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos, estamos trabajando con la UCEBEC, con el CIPINA, y bueno, también hemos invitado a la Defensoría, ¿no? A brindar un taller específicamente y bueno, que estamos como muy conscientes de que también todo este trabajo que estamos realizando permitirá abrir otras líneas de trabajo más adelante. Siguiente. Para el caso 2, es decir, avanzar hacia la integración de personas refugiadas y que es un trabajo corresponsable con las comunidades receptoras, les mostraré algunos de los ejemplos específicos de nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Y bueno, este trabajo, hemos generado una estrategia local de integración económica, ha sido la verdad un esfuerzo muy robusto por sentar a la mesa y bueno, trabajar más bien de manera conjunta con el Servicio Nacional del Empleo, con su representación aquí en Querétaro, sentar a la mesa todos aquellos actores e instituciones que están involucrados con el proceso de integración económica de las personas migrantes y refugiadas en el Estado. Es un reto bien fuerte, pero es un reto que nosotros quisimos centrarle primero por el tema de coordinación y articulación de un espacio de trabajo en donde a través de la recuperación de, como justo decía mi tocaya, qué estamos haciendo bien y qué nos falta o hacia dónde podemos avanzar, vamos generando como respuestas y acciones conjuntas para atender a esos retos, ¿no? Una de las cosas o de los logros más significativos de este espacio es que pues el Servicio Nacional del Empleo ya tomó, digamos, como dentro de su estructura formal este espacio y lo sigue impulsando como Servicio Nacional del Empleo, pues como la entidad, ¿no? Que tiene esta competencia a nivel federal y estatal, pues dentro de sus
dentro de sus lineamientos ya está la instalación de esta mesa de trabajo interinstitucional y vamos pues trabajando cada 3 meses, tenemos una mesa en donde discutimos cómo vamos y qué acciones podemos seguir emprendiendo en conjunto. La cintilla que ven abajo son todas las instituciones y organizaciones que participan en esta mesa. Siguiente, por favor. Quizás algunas de ustedes participaron en este ejercicio de laboratorio de integración. Ahorita ya terminó, pero participaron más de 70 personas, tanto del sector público, académico, organismos internacionales, sociedad civil y personas migrantes y refugiadas, incluso personas desplazadas forzadas internas. Y lo hicimos durante 2021 y 2022, teníamos 2 grupos por año y era un espacio en donde reflexionábamos sobre los retos que habían en torno a la integración en 3 estados, en Jalisco, Puebla y Querétaro, y generábamos soluciones conjuntas. La verdad fue un espacio muy innovador en donde además uno de los retos fue pues que poco estamos acostumbrados a dialogar entre sectores, y además generar soluciones de manera conjunta, ¿verdad? Porque no es lo mismo o no se puede hacer lo mismo siendo autoridad que siendo sociedad civil, siendo academia, siendo organismo internacional. Entonces ese fue uno de los primeros retos, pero así como se presentaron los retos, también se presentó la creatividad de las personas participantes para hacerles frente a estos retos y la verdad fue un espacio de mucho valor. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, en cuanto al caso 3, como qué modificaciones hemos pues acompañado para asegurar la inclusión financiera de personas solicitantes y refugiadas. Como ya decía mi tocaya, que reconocemos desde el inicio del proyecto este reto, ¿no? de la inclusión financiera, de la integración económica, y para ello mencionaré las actividades que hemos realizado. Adelante. Y bueno, hicimos un mes de la inclusión financiera, fueron sesiones una vez a la semana, durante 4 semanas, y pues trabajamos durante el mes de junio algunos temas fundamentales para cómo acercarnos a la inclusión, a lograr la inclusión financiera de las personas en movilidad, además de sensibilizar, digamos que ese era uno de los principales objetivos de este trabajo, en donde participaron más de 250 personas, muchos de ellos del Servicio Nacional del Empleo, pero también logramos subir a este espacio personas representantes de organizaciones financieras, de bancos, de grupos financieros, en donde también pudieron oír a través de la experiencia de sociedad civil, por ejemplo, de mismas personas del ACNUR y de otras organizaciones, cómo la inclusión financiera era una limitante importante para la integración de las personas, ¿no? Entonces, además de sensibilizar, creemos que también, como decía mi tocaya en un inicio, tendimos puentes entre sectores y entre personas que trabajaban en diferentes espacios y bueno, creemos que el resultado pues precisamente ha sido eso, ¿no? O sea, esa vinculación y también como visibilizar este tema de la inclusión financiera como algo fundamental para la integración de las personas. Siguiente, por favor. ¿Sí? Y bueno, como decía mi tocaya también, y ya para ir terminando, un poco para la cooperación, para nosotras, es fundamental hablar de la vinculación interinstitucional. Creemos mucho en eso y además trabajamos mucho bajo esta lógica. Como decía mi tocaya, pues no todos hacemos todo, ¿verdad? Y eso, y los recursos, también partimos de, digamos, como del reconocimiento de que los recursos, tanto humanos como financieros que tenemos son bastante limitados muchas veces, entonces, ¿qué hacemos con eso que sí tenemos? Entonces, creemos que la vinculación interinstitucional nos ayuda a potencializar los recursos existentes, propicia también la comprensión, ¿no? De las personas sobre qué estamos haciendo cada uno dentro de este ecosistema. Pues al escuchar, nos hemos encontrado que al escucharnos entre instituciones, pues nos damos cuenta también de cómo podemos colaborar, se reconocen los logros y los retos entre los diferentes sectores y sí se logra un entendimiento más profundo entre, bueno, esta es una autoridad, entonces no le puedo pedir evidentemente a una autoridad que haga esto, ¿no? O esta es sociedad civil, entonces su rol puede ser más activo en esto, etcétera. Sí vemos que se logra. Y creemos que también cuando hay voluntad y esas voluntades se suman, se tiene un impacto más profundo como grupo, como
pues sí, se tiene un impacto más profundo y también se apropia mejor los actores, los procesos en los que se emprenden. Y por último, pues esto, como decía hace un momento, eso nos acerca a la sustentabilidad, ¿no? Cuando participamos más, cuando ponemos nuestros recursos sobre la mesa, cuando colaboramos y cuando hay mayor entendimiento de la labor de los otros y de las otras. Siguiente, por favor. Y bueno, pues como parte de la red de actores aliados, que ha sido un trabajo, bueno, primero ha sido un gusto poder trabajar junto con el GTPM, las colegas del GTPM que son extraordinarias, nuestros colegas de la UAC que no están hoy, bueno, Cami, que somos compañeros ya de muchas batallas, ACNUR, compartimos los espacios todos los días, AS Movilidad ha formado parte, Hayas, que también ya ahorita no están en Querétaro, pero les extrañamos también un montón. O sea, reconocemos que todos podemos hacer diferentes cosas y esa es la fortaleza de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aunado también a las reflexiones que se dieron, que hacemos diariamente en nuestro trabajo, pues porque esto puede parecer como una lámina aparte, pero a lo que voy es, o sea, aunado a las reflexiones que hacemos diariamente en nuestras actividades, hablando del marco legal y conceptual que ya nos plantearon nuestras compañeras, en las reflexiones que ustedes tuvieron a través del curso, hay 3 mensajes que como red queremos pues posicionar muy claramente. La primera es que velamos por un enfoque pleno de pleno respeto desde los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad humana, independientemente y sin importar de su situación migratoria. Bien lo comentaba Darla, tenemos que situarnos en un piso parejo de protección a los derechos humanos. Y desde ahí no importa si eres una persona de la comunidad LGBT, si eres una persona trans, si eres una persona sujeta a protección internacional, no importa. Tus derechos tienen que ser siempre garantizados por las autoridades federales, estatales y municipales. En segunda instancia, pues la no securitización de la política migratoria ni el uso de la Guardia Nacional en dichos labores. Si bien nosotros como cooperación no entramos a temas mucho más como de incidencia ni temas políticos, este es un tema que es más allá de ser un tema político, es un tema de protección de los derechos humanos. Entonces nos situamos en la importancia de no securitizar la política migratoria y que la Guardia Nacional no lleve a cabo estas labores pues ni de detención ni de pues sí, que no lleve estas actividades. Y finalmente, y eso pues ya lo habíamos retomado un poco, pues es importante aprobar los recursos que permitan fortalecer las acciones de las entidades vinculadas a la protección, derecho y garantía de los derechos humanos. Muchas veces no pensemos solamente en recursos económicos, ¿no? Están los recursos humanos, está el recurso de tiempo y quizá habemos muchos de nosotros que si bien no se puede, o sea, no estamos hablando simplemente de recursos económicos, sí hay capacidad técnica, sí hay asesoría, sí hay, por ejemplo, ¿no? O sea, brindar, fomentar estos espacios, compartir estos espacios. Pensemos en la importancia de que los recursos con los que tenemos, que siempre son limitados, como decía mi tocaya, cómo pueden ir abonando a la construcción de un mundo donde todos podamos acceder plenamente a nuestros derechos sin importar nuestra situación migratoria. Bueno, finalmente con esto quisiera cerrar y agradecemos mucho el espacio. Y también a la Comisión de Atención a las Migraciones, al diputado, porque nos han abierto siempre la puerta a este espacio y siempre también respetando que ha sido un espacio que ha sido impulsado, ideado y formado de alguna manera por los diferentes actores y que ha permitido también pues ayudarnos a impulsar una agenda que trasciende un poco la parte política, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecemos mucho y bueno, con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias por compartir y justamente ahora escuchando a las colegas que compartían sobre los temas de discriminación, xenofobia y racismo, pues desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria estamos ya como en este camino de avanzar como pues a qué podemos contribuir para un cambio de narrativas referente al tema migratorio y de asilo y también justamente haciendo como esta reflexión de no vincular la migración con temas de seguridad nacional y una amplia reflexión que en algún momento nos gustaría también compartir no solamente entre organizaciones sino también con las personas interesadas y pues un poco de lo que nos compartían sobre integración a lo largo del curso pues también surgieron esas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas refugiadas? Pues sí, cuando tienen ya su constancia de reconocimiento, pero ¿cuándo empieza la integración, no? Discutíamos hacia lo largo del curso, ¿no? En qué momento empieza y que podía ser a lo mejor debatible,
pero bueno, que sí había cosas que eran necesarias para que eso pudiera ser una realidad, ¿no? Como lo que comentaban de la inclusión laboral, financiera, el acceso a la documentación, como era también uno de los temas que estuvimos abordando que implicaba como grandes retos, y también pues la importancia de ampliar como los espacios en donde pensamos a las personas refugiadas, no solamente pues en la Comar, ¿no? Sino justamente en esos espacios de socialización como las escuelas, como bien acá lo comentaban, y pues también recordar que esto también implica pues procedimientos y requisitos, ¿no? Que están reglamentados o que están en las leyes y que hay ventanas de oportunidad de mejora para ello, ¿no? O sea, para entrar a la escuela pues hay una serie de requisitos que puede implicar documentación y puede implicar un reto, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí hay diferentes autoridades que no solamente son migratorias, que pueden estar vinculadas y que pueden hacer como una labor para ello, ¿no? Entonces, pues gracias también por esta reflexión y esta, pues encaminarnos, ¿no? A la importancia de cómo la vinculación y la articulación entre entidades y de gobierno, sociedad civil y organismos y agencias de cooperación, pues pueden realmente ayudar a avanzar la garantía del acceso al derecho a solicitar y recibir asilo. Entonces, en este marco podemos pasar a un momento de preguntas o comentarios por parte de las personas asistentes para poder dar la palabra y después ir a un pequeño receso. Entonces, no sé si aquí en la sala tengan como algún comentario, alguna pregunta o puntualización para poderles dar la palabra ahora mismo. Sí. Dijimos muchas cosas, sabemos. No sé, no sé si alguien más de aquí, las colegas del podio, quisieran como agregar como alguna otra cosa antes de pasar al receso. ¿No? ¿No? Ok. Bueno, entonces agradecemos mucho las participaciones de esta primera mesa. Entonces ahora mismo vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos, si les parece, para poder seguir con el programa y terminar a tiempo. Muchas gracias por su atención. Daremos inicio con esta segunda mesa, reformas legislativas que promuevan, protejan y garanticen la inclusión de personas refugiadas en Querétaro. Agradecemos a nuestro presidium y contamos con la presencia de Jocelyn Mariscal Ágreda, responsable de formación del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Bienvenida. Agradecemos la presencia de Melissa Bertis Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Agradecemos también la presencia de Miriam Guadalupe Martínez Sansón, secretaria técnica del diputado Juan José Jiménez. Agradecemos la presencia de Claudia Martínez Medrano, de la Coalición Internacional contra la Detención. Bienvenida. En este acto cedemos el uso de la voz a la moderadora de esta segunda mesa, Jocelyn Mariscal Ágreda. Muchas gracias. Sí, justamente para poder cerrar el conversatorio pensamos en poder compartirles algunas de las consideraciones generales respecto al trabajo legislativo que estuvimos recuperando de todo el módulo. Algunas de ustedes pues nos acompañaron durante todo este proceso y lo que estuvimos haciendo en cada una de las sesiones era tratar de recuperar cuáles eran estas necesidades y bueno, finalmente hicimos un documento que a continuación les compartirá nuestra colega Melissa. Y posteriormente tendremos una intervención justamente como para poder aterrizar desde lo local qué es lo que se puede hacer, ¿no? Desde lo local y particularmente hablando del estado de Querétaro. Entonces ahora le paso la voz a mi compañera Melissa. Nuevamente agradecer a nombre del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria la apertura de la comisión del diputado Juan José, de todo su equipo, porque desde un inicio que planteamos algunas propuestas pues para construir la agenda legislativa, ahora lo del espacio de formación, pues siempre hubo una apertura para las organizaciones de sociedad civil, para agencias de Naciones Unidas y para academia. Entonces agradecer mucho, agradecer también bueno al CAMI, a GIS, a ACNUR, a la Universidad Autónoma de Querétaro, porque también han sido cómplices en algunas de las acciones que hemos realizado y bueno, pues poco a poco se han mirado los frutos de estos grandes esfuerzos colectivos. Decirles que precisamente pues los elementos o las reflexiones que nos compartían nuestras colegas de GIS y del CAMI, pues son elementos que se compartieron o que se refuerzan
muchos de los temas que se plantearon en el espacio de formación. También pues muchas de las preocupaciones y también ocupaciones por parte de sociedad civil que se expresaron y que en la práctica se transforman en propuestas legislativas, ¿no? No solamente en el espacio de formación, efectivamente pues se habló del contexto, de la realidad que viven las personas solicitantes de protección internacional, sino también se planteó eso cómo se debería de traducir en marcos normativos o en políticas públicas. Entonces, la idea de ahorita de mi intervención es poderles compartir algunas consideraciones generales, pero también compartirles algunas propuestas de reforma que tiene que ver con el derecho a solicitar y recibir asilo, pero también sobre el acceso a todos los derechos de las personas solicitantes de protección internacional. Decirles que la meta del espacio de formación, como ya lo comentó en un inicio Jocelyn, por parte del grupo de trabajo, pues sí es sensibilizar y aportar a la profesionalización y a la formación de personas tomadoras de decisiones, pero digamos que lo central serían 3 puntos. Uno, que justo a partir de los espacios de formación se pueda abonar a transformar la política migratoria que tenemos actual en México, que como sabemos, pues está mucho más enfocada al control migratorio. Entonces, con estos espacios de formación, lo que pretendemos aportar es justo poder transformar esa política migratoria, que como saben y como hicimos las reflexiones en el espacio de formación, no es solamente de competencia federal, sino también a nivel estatal y a nivel municipal, y creo que muchas de las colegas regidoras, por ejemplo, que han participado en estos espacios, han dado esa discusión, que también hay una responsabilidad a nivel municipal. La otra es que justo a partir del espacio de formación se puedan plantear ciertas reformas a marcos normativos, y aquí no solamente sobre la ley de migración, sino a nivel de la ley, por ejemplo, la ley de educación, de salud, inclusive códigos civiles, tanto penales, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengamos claro la meta de estos espacios. Y lo otro, como comentaba Jos, es abonar al cambio de narrativas, ¿no? Pero también abonar a la percepción que se tiene sobre las migraciones, sobre las personas sujetas de protección internacional, pero sobre todo asumir una corresponsabilidad entre los 3 niveles de gobierno. Y finalmente, ya para pasar a las diapositivas que tengo preparadas, decir que si bien el Congreso, y eso creo que lo sabe muy bien, si bien el Congreso puede impulsar reformas a nivel estatal, también lo puede hacer a nivel federal, ¿no? También puede enviar propuestas de reforma que tengan que ver con marcos normativos de aplicación federal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el estado de Chihuahua, el Congreso de Chihuahua, en estas últimas 2 semanas han enviado reformas al Congreso de la Unión para justamente en temas de estaciones migratorias o en temas de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces también creo que es importante que en la medida que se vayan identificando estas reformas a nivel estatal, lo podemos ir aterrizando a nivel federal. Y finalmente, pues felicitar y reconocer los esfuerzos que hacen las organizaciones a nivel local. La verdad es de que nosotras les apreciamos, les respetamos mucho todo su trabajo, porque consideramos que también a partir de estas acciones se generan políticas públicas como un elemento base para la implementación de marcos normativos. Entonces, pues como resultado del espacio de formación se identificaron algunas consideraciones generales respecto al trabajo legislativo. Uno es que seguimos insistiendo en que monitorear la implementación de marcos normativos aprobados por el Congreso es fundamental. Saber cómo es que se implementan las leyes, cómo es que se implementan esos marcos normativos, pero también pues que sea el Congreso un espacio de rendición de cuentas. Después es importante que ustedes conozcan, no, todavía no. Que conozcan que bueno, hay criterios de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo en materias de revisiones migratorias o de tiempos de detención, que también desde el Congreso Estatal se pudieran implementar o se pudieran promover ciertas modificaciones al respecto.
Salió mucho el tema de eliminar las facultades de la Guardia Nacional, como también ya lo comentaba mis colegas de GIS, que es importante eliminar las facultades que tiene la Guardia Nacional. Urge desmilitarizar el tema migratorio, bueno, todo el país, pero también el tema migratorio particularmente urge hacerlo. Impulsar a partir también de marcos normativos respetuosos de derechos humanos el cambio de narrativas y contemplar que estos marcos normativos también pueden aportar a una defensa integral e integradora. En alguna de las sesiones algunos colegas nos decían, pero es que ¿por qué hablan de cuestiones psicoemocionales o psicosociales cuando el curso es sobre cuestiones críticas jurídicas, ¿no? Entonces decíamos, a ver, prácticamente, si usted o si las personas que acompañamos casos o que acompañan casos de violaciones a derechos humanos no tienen una estrategia integral que cuide no solamente la parte jurídica, sino también la salud mental, la salud psicosocial, esos casos no van a tener mucho éxito. Entonces, es importante que eso también se refleje en los marcos normativos. ¿Nos podemos ir más abajo, por favor? Hasta ahí. Es importante también incluir la perspectiva interseccional y diferenciada entre las distintas poblaciones, fortalecer las disposiciones respecto a atención a víctimas de delitos. Esto salió muchísimo porque pues muchas de las personas migrantes y particularmente sujetas de protección internacional o que buscan la protección internacional en México también son víctimas de delito. Y muchas veces este tratamiento no se les da como tal, sino se les trata como personas que a lo mejor, bueno, pues no tienen una legal estancia, se les lleva a estación migratoria y se les deporta, cuando en realidad debería de ser, además de identificar la condición de refugiadas, tendrían que atenderse desde esta perspectiva de víctimas de delitos. Toda la parte de la aprobación de recursos, que también ya lo colocaban las compañeras de GIS, es importante, por ejemplo, que ustedes sepan que hay una reforma, hay una iniciativa por parte del presidente para de simplificación orgánica de la administración y nos parece preocupante porque prácticamente va a disminuir la autonomía, por ejemplo, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y va a regresar un sistema como es el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a un sistema nuevamente hacia el DIF con una perspectiva completamente asistencialista. Entonces, es importante, por ejemplo, que desde este Congreso quizás se pueda plantear una reflexión y enviar una opinión al Congreso de la Unión respecto a esta propuesta de reforma y ahorita están prácticamente a tiempo de hacerlo. Y finalmente decir que es importante fortalecer los vínculos colaborativos, ¿no? Afortunadamente con el diputado Juan José pues hemos logrado tener mucha apertura por parte de él, de su equipo, pero es importante fortalecerlo cada vez más y no dudo que así será. Después planteamos mesas de trabajo que tiene que ver con el acceso a derechos o al procedimiento, pero también con el acceso a derechos, ¿no? Entonces, en términos prácticos de lo que hablamos y muchas de esas cosas les van a hacer eco con lo que comentaban las compañeras de GIS y también de CAMI, es que se identificaron distintas reformas muy puntuales, ¿no? Que se tendría que pensar tanto a nivel federal como a nivel estatal. Una que tiene que ver con identificar desde fronteras o previo al cruce de las fronteras de personas solicitantes de protección internacional. Se tendría que eliminar la posibilidad de que las personas refugiadas o solicitantes sean rechazadas, ya sean puntos terrestres, aéreos o marítimos. Es fundamental el derecho a la traducción, ya nos comentaba al inicio Anaí de las distintas nacionalidades y muchas de esas nacionalidades no hablan español. Entonces es importante fortalecer desde el marco normativo el derecho a la traducción y a la interpretación en todo el procedimiento. No solo como, ay, bueno, pues hay para que me diga su nombre, edad y nacionalidad, sino que esté constantemente en todo el procedimiento. Algo que salió también mucho es que es importante que se incluyan como causales de manera explícita para solicitar la condición de refugiado. Uno, el reconocimiento de la identidad de género y dos,
a las personas que salen de sus lugares de origen como cambio del impacto del cambio climático, ¿no? Evidentemente, ahora mismo el marco normativo, si una persona llega y dice es que yo soy de El Salvador o de Honduras o de Guatemala y estoy impactada por todo la ruta seca del centro, de Centroamérica, en donde prácticamente se han secado los terrenos, no hay posibilidad de cosechar, de sembrar absolutamente nada. Si esa persona expresa eso ante Comar, eso no necesariamente es una causal explícita. A lo mejor pueden colocar otros elementos, pero tal cual no. Entonces, es importante que en la Ley de Refugiados y Protección Complementaria se pueda hablar de reconocer explícitamente la identidad de género y el impacto del cambio climático como causales para solicitar la condición de refugiado. La otra es que las personas refugiadas no deben ser privadas de libertad. Bien lo decían hace ratito, pues una obligación de cualquier autoridad, desde el policía estatal, policía municipal, hasta una persona que atiende directamente a población, no tendría que mandarle o no tendría que hablarle a migración, sino que se tendrían justamente que establecer medidas de cuidados alternativos o colectivos que no identifiquen limitaciones de privación de libertad de personas refugiadas en estaciones migratorias. Estas estaciones migratorias, bueno, con la situación de Ciudad Juárez, nos damos cuenta pues, que son espacios completamente torturantes, son espacios que matan y que, bueno, que no tienen nada que ver con una cuestión de protección a la seguridad humana. También es importante, y vuelvo a mencionar, a lo mejor me dicen, bueno, es que eso no está en nuestra ley estatal, pero desde el Congreso Estatal se pueden mandar modificaciones o propuestas de leyes a nivel federal. En la Ley General la Ley de Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político, por ejemplo, establece un tiempo para que una persona pueda solicitar la condición de refugiado y quedarse en el lugar en donde inició el procedimiento. Esto está contrario completamente a por lo menos un principio de derechos humanos que es la imprescriptibilidad. Los derechos no tienen fecha de caducidad. Entonces, no tendría por qué el gobierno mexicano, en este caso la Comar, limitar el derecho a solicitar asilo en un tiempo determinado. Ni tampoco debería de limitar la permanencia en un estado, porque si no, pues estamos viendo como resultado lo que ocurre no solamente en frontera norte, sino en frontera sur, en donde las personas no pueden ubicarse en otros lugares que no sea, en este caso, en la ciudad de Tapachula o en Chiapas. Es importante ampliar las posibilidades de regularización. En algún momento en los espacios de formación decían, bueno, ¿y cuál es la solución o por dónde tendría que avanzar el gobierno mexicano para garantizar que las situaciones que se están viviendo ahora mismo no se vuelvan a presentar? Bueno, pues ampliar las posibilidades de regularización. Seguramente muchas de las personas que están solicitando la condición de refugiado no van a cumplir los requisitos, pero sí pueden cumplir los requisitos de una regularización migratoria. Pero si esa regularización migratoria no es accesible y además cuesta por persona por lo menos unos 10,000 pesos regularizar la situación migratoria, yo nada más quiero hacer una consulta aquí. ¿Quién de los que está acá que ingrese a territorio mexicano pagaría por prácticamente un derecho humano? Creo que ninguno de los que estamos aquí. Entonces, es importante justamente que las posibilidades de regularización sean accesibles y asequibles. Y finalmente, en esta parte de acceso a derechos, también algo que se habló mucho fue sobre el monitoreo independiente de los lugares de tránsito, incluyendo los aeropuertos. No se sabe qué ocurre, bueno, sí se sabe, desafortunadamente, lo que ocurre en los aeropuertos, pero se sabe porque ya se cometieron violaciones a derechos humanos. Un detalle muy curioso, y ya voy a pasar a la segunda mesa ya para terminar, en una reunión de Consejo Consultivo de Política Migratoria, una persona del Instituto Nacional de Migración que fue a rendir un informe sobre el estado que guardaban las estaciones migratorias después de lo acontecido en Ciudad Juárez, pues decía prácticamente que los espacios, por ejemplo, de los aeropuertos, pues son espacios que no tienen ninguna jurisdicción, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y como por qué está el Instituto Nacional de Migración ahí?
¿no? Entonces decíamos, bueno, es que prácticamente el Instituto Nacional de Migración está cometiendo una desaparición forzada de personas. ¿Por qué? Porque esas personas que ingresan a territorio mexicano las incomunican, no pueden salir por su propio pie, pero sobre todo se ha hablado pues de rechazo, inclusive para personas solicitantes de protección internacional. La siguiente. Entonces, esos fueron un poco las reformas en cuanto a qué se tendría que avanzar tanto a nivel estatal como a nivel federal en reformas que permitan o que más bien que garanticen el derecho a solicitar y recibir asilo. Una vez que las personas ya son reconocidas como personas refugiadas o a través de protección complementaria, pues tienen todos los derechos prácticamente de acuerdo a como lo establece la Constitución. Pero sí veíamos muchas cosas, y aquí les va a hacer sobre todo eco de lo que comentaban nuestras compañeras de GIS, bueno, que tiene que ver con una corresponsabilidad con todas las entidades. El tema migratorio no es exclusivo de migración ni de la Comar, es una responsabilidad de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la SEAP, ¿no? Etcétera. Segundo, la responsabilidad estatal y municipal en temas relacionados con acceso a derechos, desde vivienda, educación, trabajo, identidad, eso ahí pues creo que todas estamos acá convencidas que no hay vuelta de hoja y hay una corresponsabilidad. Es importante avanzar en esto que hablaban las colegas, de avanzar hacia la integración de personas refugiadas y justo que sean doble vía, ¿no? No solamente es como, ay, bueno, pues sí que lleguen, sino también trabajar con la comunidad. Por ejemplo, bueno, acá ya comentaron algunos casos, pero por ejemplo en Tapachula, ACNUR ha elegido algunas colonias en ese municipio, en donde no solamente han fortalecido los centros de estudio para niñas y niños refugiados, sino también para niñas y niños mexicanos. Eso ha ayudado muchísimo a la integración, ha ayudado mucho también a construir espacios colectivos seguros y a recuperar espacios públicos que se habían perdido por distintas razones. Un tema que también salió muchísimo en el espacio de formación fue el tema de la participación social y política de las personas refugiadas, ¿no? Y en general, ¿no? Pero particularmente aquí hablábamos, bueno, pues que legalmente, inclusive a nivel constitucional, pues está el 33 constitucional que limita la participación de las personas extranjeras en la toma de decisiones. Sin embargo, algo que veíamos es que sí es importante avanzar hacia modificaciones, inclusive a nivel constitucional, que garanticen, por ejemplo, a las personas refugiadas en este caso, por ejemplo, a crear sus propios sindicatos en los espacios de trabajo o espacios en donde puedan conversar o donde puedan participar en la toma de decisiones, no sé, de presupuestos locales. Y hay muchas experiencias en otras partes del mundo con una característica similar a la migración y de las personas refugiadas que pudieran servir de ejemplo. Portugal, Uruguay, hay varias experiencias de cómo se han incluido a las personas refugiadas y a las personas migrantes, por ejemplo, en recursos públicos para el fortalecimiento, por ejemplo, del alumbrado público o de recuperación de espacios públicos en donde las personas están habitando. Otro elemento que también salió es establecer realmente los mecanismos de exigibilidad de derechos. No basta con decir, ay, todas las personas tienen derecho a una traducción, o a un intérprete, o a solicitar asilo, o a una llamada telefónica, cuando en realidad no existen los mecanismos para que el acceso a esos derechos sea real, ¿no? Vemos, por ejemplo, en estaciones migratorias, pues que ahí la intención es justo eliminar la detención de personas refugiadas, pero lo que ocurre es que le dicen, bueno, pues sí tienes derecho, vas a pasar todo tu procedimiento privado de libertad y tienes derecho a una llamada telefónica. Pues tener el acceso a ese teléfono no es tan acceso, ¿no? Porque en realidad ese teléfono está en la oficina del encargado de la estación migratoria y tiene que pedir permiso, tiene que dar el teléfono y tiene que dar los datos con quien van a hablar. Entonces, en realidad no hay una exigibilidad real o no hay una garantía real de derechos. Es importante también eliminar el 10% que establece la Ley Federal del Trabajo para contratar a personas extranjeras, ¿no?
y sobre todo pues impulsar o incentivar que las empresas puedan contratar a las personas extranjeras y personas refugiadas. Hay pues varias experiencias también a nivel local que creo que es importante valorarlo, porque bueno, evidentemente las personas no es que quieran tener becas de por vida, ¿no? Sino las personas refugiadas quieren trabajar, quieren que sus hijos vayan a la escuela, van a pagar impuestos. Entonces creo que también el cambio de narrativas y el cambio de percepción de lo que ocurre con las migraciones y de las personas refugiadas en México, pues también abonaría mucho, no solo a la parte cultural, sino también inclusive a la parte económica. Y finalmente 2 elementos que ya también lo comentaban las compañeras de GIS, pues modificaciones para asegurar la inclusión financiera de personas solicitantes y personas refugiadas, ¿no? Y la eliminación del requisito de constancia de empleador para personas refugiadas. Y también esto pasa con la necesidad de derogar distintas disposiciones de la Ley de Migración para que el Instituto Nacional de Migración siga teniendo bajo su tutela la implementación de algunos mecanismos relacionados con los derechos humanos laborales. Entonces, en términos prácticos, pues esas fueron algunas de las reflexiones y de las propuestas de reforma que se pudieron identificar o que podemos identificar en el marco del espacio de formación, y creo que va mucho de la mano pues con este trabajo que hemos venido haciendo en la red de acción, ¿cómo es? De actores, la RAA, junto con la Comisión de Asuntos de Atención al Migrante, para reformar o para fortalecer el marco normativo actual que tienen en el estado de Querétaro. Gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, y pues agradecer también pues que justamente estuvieron acompañándonos muchos de ustedes en el proceso donde hicimos como estas reflexiones y donde veíamos que pues podían generarse como diferentes estrategias como desde lo federal y desde lo local, como comentaba Melissa. Y para ello voy a darle la palabra a la colega Miriam Guadalupe Martínez Sansón para que nos pueda compartir justamente de una experiencia ya existente desde el Congreso de Querétaro y cómo podríamos ejemplificar como todo esto que hemos visto en el curso, pero justamente desde lo local. Muchas gracias, José. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Yo vengo en representación del diputado Juan José Jiménez, soy su secretaria técnica. Pues primero, disculparme en su nombre debido a que surgió un tema de salud y no pudo acompañarnos, pero como lo decía Mel, saben que el diputado siempre tiene apertura, siempre están aquí las puertas abiertas. Si no lo encuentran, aquí estamos nosotros, somos su equipo, también en lo que podamos ayudarles lo vamos a hacer. Bueno, precisamente como comentaban Jos y Mel, para nosotros es muy importante avanzar en este tema del marco jurídico y no decir, pues le corresponde al federal, porque claro que no, y el diputado en repetidas ocasiones ha dicho que desde los municipios hay que implementarlo porque son los que tienen atención directa con los migrantes. Afortunadamente tenemos regidores muy comprometidos que ahora están presentes, gracias por estar aquí. De verdad, en cada evento se han involucrado, han dado propuestas, han platicado sus experiencias incluso, y pues los retos que se viven desde el municipio hasta lo federal, que es lo que vienen manejando Mel y José. Entonces, hablando de vinculación interinstitucional, nosotros también vivimos muchos retos. ¿Por qué? Porque hay que entender que un legislador sí legisla, sí trabaja de la mano con diversas organizaciones, con diversos órdenes de gobierno, pero pues tampoco es todólogo. Entonces, este tipo de reformas que contienen nuevos términos, nuevos conceptos, que son incluyentes, que ya hablan más de derechos humanos, que no se centran en la parte de los trámites, de la documentación, pues sí requieren de un respaldo fuerte, no solo de la sociedad civil, sino de la ciudadanía.
Por eso nosotros hemos tenido a lo largo de, bueno, desde que inició sus labores en la comisión el diputado, diversos programas, eventos, proyectos en los que hemos involucrado a la ciudadanía de la mano de GIZ, de GTPM, de ACNUR, de CAMI, todos siempre con toda la disposición. Uno de los eventos que nosotros tuvimos con mayor participación fue el laboratorio legislativo, también tuvimos el Parlamento, tuvimos también un taller de capacitación y bueno, ¿qué pasa con el Parlamento abierto? Que fue donde ya mostramos un proyecto o un anteproyecto de ley. La idea era que nosotros mostráramos un esbozo y que la ciudadanía y los migrantes, sobre todo los migrantes porque es para ellos, nos dijeran qué encontraban o qué podíamos agregar para mejorar ese marco jurídico. Igual invitamos a las instituciones, la Defensoría de Derechos Humanos nos hizo aportes muy buenos sobre cosas que se nos estaban escapando. Entonces, ahora a mí me gustaría compartirles en términos generales qué es lo que nosotros incluimos en esta nueva reforma. Todavía no se presenta la iniciativa, precisamente porque queríamos compartirlo, queríamos cerrar este curso, queríamos cerrar nuestras mesas de trabajo para decir, ¿saben qué? Ahora sí, ya está revisada. Incluso yo le decía a Mel que la semana pasada seguíamos haciendo cambios porque en el curso de verdad salen muchísimas cosas, salen muchísimas opiniones y pues no hay que dejar a nadie fuera y hay que abrirles la puerta a todos, porque a final de cuentas son los que lo viven, los que saben qué se necesita para mejorar ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros en este nuevo marco jurídico que queremos implementar, contemplamos las diversas dimensiones que tiene la migración. ¿Qué quiere decir? Que ya no nos limitamos a mencionar atención de las migraciones, no. Incluimos también una parte dogmática, no solo procedimental. ¿Qué quiere decir? Que incluimos las dimensiones de forma enunciativa y también los derechos, los principios bajo los que se debe regir el Consejo Asesor, que es un tema que hemos discutido mucho a nivel estatal. Entonces, les voy a compartir las dimensiones que nosotros incluimos. Comenzamos por apátrida, asilado, condición de refugiado, migración de paso, niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa con niñas, niños y adolescentes? Bueno, aparte de ser también migrantes y que ya están en una condición de vulnerabilidad, viven en condiciones de atención específicas, porque hay niños y niñas adolescentes que van acompañados, que van separados o que incluso salen de sus lugares de origen y llegan solos a otro buscando oportunidades o buscando reunificarse con sus familias. Entonces, esto es sumamente importante porque los funcionarios públicos no siempre tienen el conocimiento de todas las dimensiones y entonces es sumamente importante que se den cuenta que hay diferentes dimensiones y diferentes formas de tratarlos. También persona defensora de derechos humanos, todos aquí somos conscientes de que las personas defensoras de derechos humanos muchas veces tienen que huir porque su lugar de origen, su país o su estado no les provee la seguridad necesaria o la protección necesaria. También consideramos personas refugiadas, protección complementaria, el registro fue un señalamiento que nos hizo CAMI sobre el derecho a la identidad. Y fueron muy puntuales en que es un derecho candado. ¿Qué pasa con los derechos candados? Que si no tienen acceso al registro, pues no tienen acceso a ningún otro derecho, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo. Entonces, también aquí hay que incluirlo de manera enunciativa, hay que ser enfáticos para que no lo ignoren. ¿Qué más? También los solicitantes de la condición de persona refugiada, la protección complementaria, que es algo sumamente importante, y los principios de integración y de inclusión, que son diferentes y a la fecha pues no se incluía ninguno de los dos. Eso debemos admitirlo, que también lo aprendimos en el curso, entonces de verdad fue un curso muy completo. Yo creo que sí nos sirvió para capacitarnos de manera también muy completa y sobre todo lo disfrutamos. Entonces, la protección complementaria es importante porque habla de que en ningún lugar receptor
puede expulsar a las personas que llegan solicitando refugio, asilo, incluso cuando no tengan la documentación necesaria. ¿Por qué? Pues porque está en un peligro inminente. Entonces, también consideramos esa dimensión. Actualizamos términos. Había términos que, pues de verdad ya eran, ¿cómo se podría decir?, obsoletos, o sea, ya no deberíamos de estarlos utilizando porque eran limitativos. ¿Como cuáles? Hablar únicamente del migrante o de la migración, sino que ahora ya tenemos que hablar de flujos migratorios. Entonces, parece muy sencillo el cambio de los términos, pero tiene un trasfondo muy relevante, porque como justo le comentaba, me parece que fue Majo Posada, que el fondo es forma, y sí es verdad, el fondo es forma, porque de ahí se deriva toda la interpretación que van a hacer de la ley una vez que se apruebe la reforma. Entonces, también vamos a cambiarlo por personas migrantes. Es una de las puntualizaciones que se hizo en el curso y que Mel también nos señalaba, que decía, pues tenemos que ser incluyentes. Entonces, ¿por qué hablamos de los migrantes, el migrante, los niños migrantes? No, pues hablamos de las personas migrantes, de las migraciones, de las dimensiones de la migración. Entonces, hay que también ampliar esos conceptos y no casarnos con un concepto limitado. También volvemos a la parte de que solo se limitaba a temas procedimentales. No, ahora también se incluye que se deben proteger, respetar y garantizar estos derechos. No solo es ofrecer el servicio de atención, es ofrecer el servicio de atención con un trato digno, porque estamos hablando de personas que sufren, de personas que llegan aquí y les cuesta trabajo integrarse a la sociedad, porque pues somos una sociedad muy distinta o una comunidad muy distinta a la comunidad a la que ellos pertenecen. Entonces, también está esta parte y también fue puntualización en el Parlamento de hay que sensibilizar y capacitar a los funcionarios. ¿Para qué? Para que no solo se limiten a, pues mi trabajo son los trámites. O sea, yo les sello, yo los recibo, les doy una cita y ya. No, o sea, también hay que tratar esta parte de ser sensibles, de ser empáticos con las personas solicitantes y de ser empáticos con los migrantes, de ver en qué más se les puede apoyar y no nos vamos a limitar aquí a las funciones o a las capacidades que tenga cada órgano o cada persona como funcionario público, sino que si se escapa de sus competencias, pues ¿qué se hace? Se puede canalizar. Entonces, también buscar la manera de que se canalice, buscar la manera de que desde municipio se preste esa atención y se fomente el trato digno. Ahora, también algo muy relevante, yo les comentaba sobre el Consejo Asesor. El Consejo Asesor ya se considera en la ley actual que tenemos en Querétaro, pero la verdad es que es una norma imperfecta. ¿Por qué es una norma imperfecta? Porque sí considera la figura del consejo asesor, pero no dice, tiene que sesionar tantas veces. No dice bajo qué principios debe regirse, no dice tampoco, los miembros solamente son los miembros de las secretarías también, o sea, representantes del Ejecutivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues no estamos dando esa diversificación. Entonces le estamos dejando todo al Ejecutivo cuando deberíamos de involucrar a todos. Entonces, aquí también hacemos un cambio porque robustecemos la integración del Consejo con agentes que intervienen en la materia. Por agentes nos referimos a todos, llámense sociedad civil, llámense comunidades extranjeras, funcionarios públicos por supuesto, representantes de instituciones, ya no solo de las secretarías, del Instituto para Prevenir la Discriminación, de la Defensoría de Derechos Humanos, de la Fiscalía, de los Centros de Reunificación Familiar. Entonces, aquí ya contemplamos a todos para formar parte del Consejo Asesor. También determinamos que se tienen que reunir una vez el primer semestre del año, una vez el siguiente semestre del año, y claro que de manera extraordinaria, pues las veces que sí se amerite. Ya hemos visto que surgen temas internacionales, como fue el caso pues de Rusia,
en el que muchas personas solicitaron protección de México. Entonces, también que el Consejo Asesor esté dispuesto a sesionar cuando haya algún tipo de emergencia y que propongan soluciones. Entonces, retos a los que nos hemos enfrentado en la Comisión de Atención a las Migraciones, pues son muchos. El primero ya se los comenté, que es hacer un llamado a los municipios para que ellos homologuen también una comisión de atención a las migraciones, que no se quede solo en la del Estado, que ellos tengan una comisión, que sea un órgano especializado, que les brinde esta atención. Y bueno, hasta ahora la verdad es que sí ha sido un reto muy difícil porque de los municipios que exhortamos nada más uno ha homologado. Entonces sí es necesario visibilizarlo porque pues no siempre depende únicamente de la presidencia de la Comisión de Atención de las Migraciones. O sea, nosotros también tenemos que pasar por diversos procesos para poder ir destruyendo barreras, para poder ir ampliando horizontes y para poder mejorar los marcos jurídicos y la ley que tenemos actualmente en el Estado. ¿Qué más? Lograr el apoyo conjunto con los diputados, con los mismos diputados del Congreso. Ustedes saben que aquí tenemos 25 comisiones. De esas comisiones, pues yo creo que 20 se relacionan al tema de las migraciones. Sin embargo, no todas, o incluso a veces ninguna, participa en los eventos que llegamos a tener. O sea, sí es necesario que lo digamos porque estamos hablando de retos y sí ha sido definitivamente un reto de que nosotros lanzamos convocatoria, lanzamos eventos, lanzamos proyectos. Ustedes saben, hemos tenido el mercadito intercultural inclusivo aquí 3 veces ya. La primera vez se recibió y ya ahorita ya les encanta a todos en el Congreso el mercadito. Entonces, sí es importante, pero también es importante que entiendan el porqué del mercadito. No solo es que vengan a vender sus productos, no solo es, wow, la novedad de productos extranjeros. No, es entender, formar un espacio intercultural y convivir. ¿Para qué? Pues precisamente para fomentar la integración y la inclusión. Ahora, también lograr visibilizar y sensibilizar a los servidores públicos y a la ciudadanía sobre cómo impacta el tema de migraciones a manera directa e indirecta en el Estado. Nosotros en el Estado somos la 6ª entidad que más recibe remesas a nivel nacional. Entonces, no es algo que se pueda quedar en papel mojado, es una necesidad. Al día recibimos entre 120 y 150 personas diarias en Querétaro, personas de otras comunidades, personas de otras entidades y personas de otros países. Entonces, ya no solo se puede quedar en la empatía, en el sí hay que trabajarlo, sino que ya es una necesidad y así como nos puede traer efectos positivos. Por supuesto que si no respetamos los derechos de todos, si no protegemos el debido proceso, que también es un tema importante, pues va a haber consecuencias también negativas. Entonces hay que afrontar que si no lo tratamos desde ya, pues sí puede haber consecuencias negativas, por supuesto. Y bueno, también hay que resaltar, o hicimos mucho énfasis en diversos articulados, de que no hay personas vulnerables, sino que hay personas en condiciones de vulnerabilidad. La ley actual habla de grupos vulnerables. Entonces, hablar de grupos vulnerables, más que limitativo, pues me parece que está un poco deshumanizado, porque todas las personas, o yo quiero creer que todas las personas, tenemos momentos en los que enfrentamos condiciones de vulnerabilidad, tenemos momentos en los que enfrentamos condiciones de dificultad y eso no nos hace vulnerables, simplemente nos encontramos en este estado de vulnerabilidad que si todos trabajáramos como pues debemos de trabajar, esto se superaría de manera muy pronta y pues encontrarían las oportunidades por las que han venido a luchar.
Entonces, nosotros aquí tomamos este curso con el objetivo de identificar las necesidades para fortalecer el marco jurídico y se aplica en materias migratorias para formular propuestas de reformas legislativas. Este proyecto se estará compartiendo en los próximos días. Como yo les comentaba, sí son muchos términos los que actualizamos, sí son conceptos. Claro que también somos conscientes de que hay elementos que se tienen que mandar al Congreso de la Unión porque no le competen al Congreso local, pero definitivamente se va a buscar la manera de llegar al Congreso de la Unión. Entonces, bueno, reiterándoles que aquí están las puertas abiertas, que todo el equipo está dispuesto y pues también agradecer a todas las instituciones que nos acompañan y que siempre tienen la apertura, que nos invitan a sus eventos. Y bueno, esa sería toda mi participación. Yo también quedo al pendiente si alguien tiene alguna duda sobre este tema de la iniciativa y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias, Miri. Y justamente con esta participación que nos compartiste, pues pensaríamos que terminamos este curso con éxito y cumpliendo nuestro objetivo justamente de que las personas participantes pues tengan como mayores conocimientos para poder proponer estas necesidades de modificación legislativa en el marco aplicable en materia de refugiados y protección complementaria. Y para nosotros es un gusto pues poder haber colaborado con este curso, pero anteriormente también justamente con las colegas que nos acompañaron en el día de hoy en el conversatorio, pues en todo lo que fue el proceso de anteproyecto, de poder compartir algunas experiencias, conocimiento y pues de ida y vuelta, ¿no? Justamente entonces también agradecer a la comisión por la apertura y por el trabajo hecho y pues sabemos que hay una cantidad de retos pendientes, pero digamos en algún momento se tiene que empezar y bueno, ahora estamos viendo que estamos pues avanzando, ¿no? Entonces en este sentido agradecemos mucho la participación de todas ustedes en este conversatorio. Estaríamos terminando ahora mismo con la entrega de las constancias y daríamos por finalizado el evento. Muchas gracias. Solicitamos a las y los presentes, al escuchar su nombre, nos acompañen al frente. Constancia que a la letra dice: extienden la presente constancia por haber participado en el espacio de formación sobre el marco jurídico aplicable en asilo y protección internacional en México, celebrado en el Congreso del Estado de Querétaro en el periodo de julio a septiembre de 2023, con una duración de 32 horas presenciales. Signa el diputado Juan José Jiménez Yáñez, presidente de la Comisión de Atención de las Migraciones, Melisa Bertis Hernández, María José Posada Otero, Darla América Anguiano Soriano y Anaí Alejandra Valenzuela Cázares. Y recibe en este acto Rosalía Isabel Alarcón Macías. Recibe Mitzi Zuleika Figueroa Torres. Recibe Giovanna Alexandra Pérez Tejeda. Recibe constancia Fabricio Espinosa Ortiz. Recibe Paola Yunuen Sánchez Ramírez.
Recibe constancia Camila Fernanda Blanco del Río. Así como Luis Guillermo López Núñez. Invitamos a las y los presentes que nos acompañen al frente de este recinto para la fotografía oficial.